Buenas noches, hermanos y amigos que están con nosotros en esta ocasión. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Mi nombre es Jafet Alvarado y voy a estar estudiando con ustedes la palabra de Dios en esta ocasión. Vamos a seguir en el libro de Santiago, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 6, y les voy a invitar a que ustedes puedan en su casa también abrir sus Biblias y estudiar conmigo en esta ocasión lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tarde. Vamos a empezar con una oración y luego entramos en materia. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por tu bondad. Te agradecemos porque sabemos que todo lo que sucede, Señor, en nuestras vidas es porque tú lo permites, Señor, y tú tienes control de todo, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, Señor, también que me das en este día de poder compartir la palabra, Señor, con mis amados hermanos en casa, Señor, y amigos que nos están escuchando. Te pido, Señor, que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, pueda ser bendecido, guiado y también, Señor, bendecido a través de todo esto. Te pido, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones y estar también receptivos a tu palabra en esta ocasión. Te damos gracias, Padre, y nos encomendamos por poder poner todo esto en práctica, Señor, en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para seguir estudiando el libro de Santiago, hemos visto muchas cosas, muchos elementos muy importantes, y como si ustedes toman el tiempo de escuchar todas las prédicas y de leer, van a ver que hay muchos elementos que Santiago pone a la luz, basados en el Proverbios, en la vida de Jesús y más específicamente en el Sermón del Monte, ¿verdad? Como hemos estado viendo en los pasados estudios. En esta ocasión me han analizado el libro, hemos estado leyendo, ¿verdad? Como les decía, basados en estos dos elementos más principales, en el Sermón del Monte y los Proverbios, y vimos también el contraste entre el favoritismo y el amor. Vimos también que la lengua puede dañar y también la usamos para adorar, ¿verdad? Entonces son cosas que están en contradicción, ¿verdad? Luego también vimos que nosotros podemos hacer el mal, también hacer el bien, ¿verdad? Y que hablamos mal de los otros muchas veces, y eso pues viene a hacer un choque con lo que la palabra nos está exhortando a no hacer, ¿verdad? También hemos visto en los últimos pasajes que nuestros bienes, nuestras posesiones no tendrían que ser nuestra prioridad, ¿verdad? Que nuestra prioridad tiene que ser la palabra de Dios, nuestra relación con Dios y estar cerca de Él, ¿verdad? En esta carta, como les digo, pues aprendemos mucho de Jesús y de Dios, y vemos cómo todo lo que estamos leyendo pues puede ser pertinente para la actualidad o el diario vivir en 2020 todavía, ¿verdad? El pasaje de hoy se intitula La amistad con el mundo, van a ver que es algo negativo en este sentido, ¿verdad? En el pasaje del capítulo 4, verso del 1 al 6, el título de este pasaje es La amistad con el mundo. Vamos a leer el pasaje aquí todos juntos y vamos a entrar en materia. ¿Sí? Bien, versículo 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, como combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Vamos a parar aquí, ¿verdad? El versículo 1 al 6, y vamos a ir versículo por versículo. Y en el primer versículo lo que me llama mucho la atención, para empezar, es que empieza diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos, ¿verdad? Y cuando es una pregunta clave para toda esta situación que podemos ver que se nos describe en este pasaje. Podría dejarles también este pasaje así nomás, y estoy seguro que más de uno ha recibido algo en esta lectura, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Y les quiero presentar algunos elementos que me llamaron mucho la atención y que quiero compartir en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, primero, ¿de dónde? Tenemos que ir a la raíz de los problemas. Solo estas dos palabras nos vienen a decir que es muy importante que nosotros tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? ¿Ir a la raíz de qué? Vienen las guerras, los pleitos entre vosotros. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Es a eso que nos está exhortando aquí Santiago. Luego, tenemos que tomar un tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, solo hablando de los pleitos entre nosotros, cuando hacemos esta pregunta, pues se levantan muchas cosas, ¿verdad? Podemos decir, bueno, podría ser mi culpa, ¿verdad? Pues mi culpa, yo tal vez hice algo erróneo hacia la otra persona. Podemos pensar, no, la otra persona se enoja por X razón, y ¿sabes qué? Mejor yo no lo confronto, yo no le voy a ir a hablar para evitar esa confrontación. Podemos decir también que a veces queremos mejor ignorar la situación, no perder tiempo y tratar de solo esquivar la situación y no arreglarlo, ¿verdad? O se va a arreglar con el tiempo, según nosotros. O podemos decir muchas veces, yo sé que yo tengo la razón y la persona tiene que venir a disculparse conmigo. Podemos decir también, yo estoy tranquilo, sin necesidad de que me hablen, que no me hablen, pues mejor, y yo estoy bien, ¿verdad? Pero no estamos viendo que estamos dañando a la otra persona tomando esas posiciones, ¿verdad? Y como les digo, cuando nos ponemos a pensar de dónde vienen los pleitos, muchas de las veces pueden ser de estas 5 situaciones que les acabo de ilustrar. Y muchas veces olvidamos de cómo quisiéramos que la otra persona pueda actuar, ¿verdad? Frente a nuestro error, en caso que yo soy el que he fallado. Y es ahí la parte un poco más difícil, porque nosotros somos fáciles en pedir perdón, ¿verdad? Y queremos que las personas nos puedan perdonar, pero nosotros no estamos tan prontos, digamos así, o tan como queriendo dar el perdón tan fácilmente, ¿verdad? Todos quisiéramos ser perdonados cuando fallamos, pero no cuando la otra persona nos falla. Somos más como enojones, o podemos retener más esa amargura o ese dolor, ¿verdad? Luego, si seguimos en el mismo versículo, no es de vuestras pasiones. Aquí ya estamos hablando de pasiones, y me pregunté mucho a través de eso, y les dije, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A cuáles son nuestras pasiones, verdad? Porque muchas veces escuchamos afuera en el mundo decir, no, tienes que encontrar algo que te apasione para hacerlo, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esas pasiones? Y según la palabra de Dios, si vamos a Gálatas 5, 16 al 25, dice la palabra así, en el verso 16, Gálatas 5, para los que están buscando en su Biblia, y hasta el versículo 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de todo esto, esas son las pasiones carnales, si podemos decir así, de la carne, ¿verdad? Pero si seguimos en el verso 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este es el pasaje que se me vino cuando estábamos hablando de justamente aquí en Santiago, cuando habla de las pasiones. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en todos estos tipos de pasiones, ¿verdad? Y hay una lista bien así precisa que está enumerada aquí en la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y nos da también la solución en la cual nos dice que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y eso qué significa? Pues ahí nos dice todo el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y muchas veces lo confundimos y decimos son frutos. No, se habla aquí de un fruto que agarra o regrupa todo esto que acabamos de leer, ¿verdad? En los versículos 22 en adelante. Luego, buscando un poquito más, dije, vamos a ir a ver de dónde vienen esas pasiones, ¿verdad? Y leyendo la palabra en Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y si vemos también en Proverbios, les dije que Santiago hace mucho referencia al Sermón del Monte y a los Proverbios. Y en Proverbios 28, el versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces estamos hablando aquí de que todo esto, las pasiones que pueden dañarnos, vienen de nuestro propio corazón. Y es el peligro, porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestro corazón o por nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cómo podemos solucionar todo esto? Pues es lo que dice aquí, ¿verdad? Que hay que buscar la sabiduría y caminar en ella. Y en Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, como vimos al principio de este estudio que estamos haciendo de Santiago, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dada. Vemos aquí cómo está todo conectado. Desde lo que estamos leyendo ahorita nos lleva hasta Proverbios, ¿verdad? Y nos trae de nuevo al principio de Santiago y vemos cómo hay una conexión directa entre todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Viene a ser como un círculo, ¿verdad? Que empieza con un problema y nos dice cuál es la solución para justamente llegar a ese problema y erradicarlo, ¿verdad? Es de vivir en sabiduría, pedírsela a Dios y estar cerca de Dios a través de todo eso para que podamos pasar a través de todo eso. Entonces, eso es el primer versículo. Si tomamos todo eso, eso nos viene a ser como una base para todo lo que viene después. Partiendo de lo que les acabo de decir, eso viene a ser como las bases para todo lo demás. Entonces, cuando leemos este pasaje que acabamos de leer en Santiago, nos damos cuenta de que necesitamos ir a ver más allá para entender lo que Santiago quiere decirnos, ¿verdad? Muchas veces no regresamos a Dios y no le pedimos a Dios que nos ayude. Por X razón creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia mente, como les decía, por nuestras fuerzas, por nuestro corazón, y nos dejamos guiar a través de todo eso. Yo he oído muchas veces gente alrededor mío decir, no puedo tener confianza en esta persona, o no le creo, hay algo que no sé, hay algo en mi corazón, siento algo que no, ¿verdad? Y la palabra nos dice que tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede ser uno de los problemas que va a empezar todo pleitos, y aquí mismo dice hasta guerras, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender de estos pasajes y decir, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, con nuestra mente y nuestros sentimientos, que podemos ser engañados por ellos. Luego, si vamos al verso 2, regresamos a Santiago capítulo 4,
verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Empezando solo con la palabra de codiciar. ¿Qué significa codiciar? Lo oímos mucho en prédicas, pero lo que quería es que tengamos una idea clara, ¿verdad? Cuando hablamos de codiciar, dice, es tener deseo excesivo de algo difícil de conseguir. Entonces, eso es la codicia. Tener un deseo excesivo. Necesito esto y me va a costar, pero lo quiero, ¿verdad? Esa es la base de esta palabra, la naturaleza de eso. Y muchas veces nos pasa, vemos algo que un hermano tiene y queremos lo que él tiene, ¿verdad? Y nos da envidia, y es la palabra también que vemos aquí, ¿verdad? Si vamos a Éxodo 20, versículo 17, vamos a ver los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos que se dice aquí en el verso 17 es: no codiciarás en la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces lo que estamos viendo aquí es que está haciendo referencia a esto. Es una de las bases, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, que dice, esto no es algo que se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, ¿verdad? No codiciarás. Y luego podemos ver también en Mateo, en el sermón, bueno, está aquí en el versículo 24 del capítulo 2, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué escogí este pasaje? Hablando de la codicia, hablando de la envidia o de querer algo que mi prójimo tiene, porque en nuestro diario vivir podemos oír muchas veces la gente que dice justamente, yo quiero lo que esta persona tiene, yo desearía tener esto, ¿verdad? Y luchamos por alcanzar cosas difíciles de alcanzar, tanto en nuestro diario vivir como así personas que conocemos, pero aún esto se ha hecho aún peor, si se puede decir así, por las redes sociales. ¿Por qué? Porque vemos como gente que tiene dinero, fama o cosas que quisiéramos, anhelamos tener, o que, como dice aquí, codiciamos, en ese sentido, queremos tener, aunque nos cueste, y muchos de nosotros queremos ir a buscar eso por X razón, cuando la palabra nos dice de tener mucho cuidado de todo eso, ¿verdad? Y la codicia puede venir de tantos lugares ahora, como les digo, pero empieza de nuestro corazón y nosotros lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y si nosotros queremos ser como tal persona que nos enseña su mansión en Instagram o en las redes, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto, ¿verdad? No estoy diciendo que tener estas cosas son malas. Lo que es malo es desear algo que no es nuestro y poner esto como una prioridad, cuando la palabra nos dice de no codiciar la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada. Estamos hablando de cosas que vivían ellos y las posesiones que ellos tenían en ese entonces, que se pueden aplicar a nuestra realidad, como les decía, mansiones, dinero, fama, cosas que tal vez no tenemos, pero que deseamos por X razón, ¿verdad? Y cuando deseamos o codiciamos eso, como les decía, pues la definición es de tener deseo excesivo de algo difícil de conseguir. Y eso significa que vamos a poner nuestro esfuerzo, ¿verdad? Nuestra intensidad en lo que queremos lograr va a ser como nuestro enfoque. Y si hacemos eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra nos dice también en Mateo 2:24, como les decía, que no podemos servir a dos señores. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque el momento que ponemos a otra cosa en el lugar que Dios se merece, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos yendo en contra de lo que la palabra nos dice para nosotros, ¿verdad? Luego, si seguimos leyendo en el versículo 2, dice, matáis y ardéis de envidia,
Solo la palabra matar, van a decir muchos, pues yo no he matado a nadie, ¿verdad? Entonces yo estoy bien, no hay problema. Entonces en eso, una de las cosas en la lista me las quito, ¿verdad? Pero déjenme decirles que están en error. En primera de Juan 3:15 nos dice la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este versículo vemos dos elementos bastante importantes aquí para mí en esta ocasión. Hablamos de que el que aborrece a su hermano es un homicida. Un homicida es alguien que mata a alguien. La palabra nos está diciendo que el momento de que nosotros aborrecemos a alguien, por X razón, que hacemos discriminación, lo hacemos del lado, es a eso que se refiere, a desechar a esa persona. Puede ser a través de ignorar a la persona, puede ser a través de criticar a la persona y ponerla de lado, a señalar a la persona. Eso hace parte de todo lo que es aborrecer a alguien, ¿verdad? Hablar mal de la persona, eso genera pleitos, conflictos, como estábamos viendo, ¿verdad? Y luego dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque si pensamos en la palabra de Dios y lo que Jesús dijo en Juan 14:6, estamos hablando de las palabras de Jesús mismo, ¿verdad? Cuando dice en el verso 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso que acabamos de leer dice: el que en ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene la vida permanente, no tiene a Jesús en él. Entonces, no podemos nosotros aborrecer a alguien y decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No podemos decir: yo te amo en el amor del Señor, pero te aborrezco como carnal, ¿verdad? No podemos hacer esa distinción. Esto es fuerte porque muchas veces lo dejamos como, no, pero esto como leve, o sí, pero no es esto. Pero cuando vemos la palabra de Dios, no es algo que estoy inventando. La palabra de Dios nos dice de tener cuidado, ¿verdad? De actuar sabiendo de que tenemos a Cristo, tiene que ser nuestra prioridad. Porque el momento que nosotros actuamos de esa manera, aborreciendo al otro, armando así relajos o pleitos, estamos actuando como alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Y luego queremos compartir a ese Cristo, ¿verdad? Y queremos entrar en la vida de los demás y decirles: ¿sabes qué? Jesús tiene algo para ti. Y decirles: cree en Jesucristo. Pero nuestras acciones van a ser un gran impedimento también para nosotros poder demostrar lo que es tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que vivir sabiendo de que Jesús está en nosotros y no podemos ser homicidas en ese sentido, ¿verdad? Aborreciendo a nuestro familiar, queridos hermanos o quien sea, amigos o colegas. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Nuestras acciones van a dejar ver a Cristo o van a impedir que los otros vean a Cristo. Si seguimos, dice en el pasaje también: ardéis de envidia. Esto es un sentimiento, según el diccionario en línea reverso, dice: es un sentimiento de disgusto que experimenta una persona que desea lo que la otra persona posee. Aquí estamos hablando de codicia, pero estamos hablando también de una envidia. Esto es un sentimiento aún más fuerte, porque no es solo querer lo que la otra persona quiere. Hay un elemento de disgusto en saber de que la otra persona lo tiene. Muchas veces podemos escuchar gente decir: pero él ni se lo merece, mejor yo lo hubiera tenido. Y es ahí que entra el elemento de envidia. Dice que ardéis de envidia. Es un sentimiento muy fuerte, muy impactante aquí la palabra que dice ardéis, ¿verdad? Porque eso te puede consumir. Cuando hablamos de arder, es algo que te puede quemar, es algo que te puede consumir. Esa envidia va a impedir que tú hagas bien las cosas, que estés enfocado y que lo que Dios tiene para tu vida pues pueda ser quitado, ¿no? En ese sentido, porque lo que Dios quiere no es que tú tengas envidia. Dios quiere lo mejor para ti.
¿verdad? Y muchas veces lo dejamos como, no, es que si yo lo hubiera tenido, Dios sabe por qué no te ha dado las cosas y Dios sabe por qué no me ha dado las cosas y tal vez no voy a poder manejar las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces puede ser algo muy banal, si podemos decir así, es decir, yo quisiera ser como usted, hermano, que puede hablar en la cámara, a mí me da pena, mejor no. No, tenemos que estar haciendo con esa mentalidad, ¿verdad? Pensando, no, yo no puedo o así. Dios los puede capacitar para hacer lo que Dios quiere para sus vidas, ¿verdad? Y luego, si vamos al pasaje todavía en el verso 2, dice, peleáis y no tenéis. Y muchas veces es lo que sucede en nuestras vidas, y yo creo que todos podemos testificar de esto, ¿verdad? Conocemos a gente, por no decir a nosotros mismos, que peleamos por cosas que no son nuestras, tomamos batallas que no nos pertenecen. Puede ser algo tan sencillo como mi equipo de fútbol, mi equipo de hockey o de cualquier deporte, y nos peleamos contra las otras personas y estamos replicando o poniendo en mal a otra persona por su decisión de equipo. Puede ser algo así tan banal. Estamos peleando por cosas que no son nuestras. Estamos peleando por cosas que no tenemos, que no son de nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la verdad es que no vale la pena, ¿verdad? Estar peleando por cosas que no son nuestras, ¿verdad? Y luego dice en el verso 2 siempre, no recibís porque no pedís. Y muchas veces olvidamos de pedir las cosas a Dios. Decimos, yo quiero tal trabajo, pero no nos encomendamos en Dios. Solo decimos, yo lo voy a hacer, como decíamos, por nuestra propia fuerza, por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestra inteligencia, ¿verdad? Y como les decía, en el versículo 1 del capítulo 24 de Salmos, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Si nosotros creemos lo que la palabra nos dice, tenemos que estar conscientes de que Dios tiene el control de todo y es el dueño de todo. Y cuando vamos a pedirle a Dios, vamos a saber de que no le pedimos al vacío. Sabemos que Dios tiene la capacidad de darnos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y si seguimos en Romanos, esta vez, Romanos 8, del verso 16 al 17, nos dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando hablamos aquí, ¿por qué quise agarrar este pasaje? Es que muchas veces oramos sin creer de que Dios nos puede dar las cosas, sin creer de que Dios tiene el poder de actuar y que todas las cosas son de Él y que nosotros somos sus herederos. Esto no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Esto quiere decir que Dios te lo puede dar. Y es completamente diferente. Pero si tú le pides a Dios pensando de que Él no tiene la capacidad de darte las cosas, es ahí que nosotros estamos haciendo el error, cometiendo el error, ¿verdad? Entonces, cuando le pidamos a Dios, pidámosle sabiendo de que Él tiene todo en su control y que Él puede darnos, ¿verdad? Si Él lo quiere. Y luego, el mismo verso 2 dice, cuando pedís, no pedís con buena intención. Entonces, hay muchos elementos problemáticos en este pasaje cuando lo analizamos con nuestra vida, ¿verdad? Decimos, es cierto, cuando le pido a Dios, no le pido creyendo. Cuando le pido a Dios, tal vez mi intención no es la buena, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Es que muchas veces queremos glorificarnos nosotros mismos, exponer, digamos, al mundo de que Dios ha sido bueno con nosotros, pero no con una buena intención. Si Dios los ha bendecido, gloria a Dios y sigan bendiciendo a los demás también, porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que nos podamos ayudar, ¿verdad? Pero muchas veces queremos las cosas solo porque las queremos tener, porque nuestro corazón es lo que quiere, es engañoso, como veíamos, es algo que vamos a estar acumulando cosas muchas veces y al final
pues no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Cuando vamos a morir, pues nos vamos sin nada y todas las riquezas y todo pues quedan aquí, ¿verdad? Y como les decía, si nuestro objetivo, como en Mateo 2:24, como veíamos, es amar a las riquezas, pues no podemos amar a Dios, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Nos vamos a concentrar más, se los puedo decir así, en lo que Dios nos da, más que en el milagro de cómo Dios nos dio las cosas, ¿verdad? Al final del día lo que vamos a hacer es postearlo, es decir, Dios ha sido bueno conmigo y lo vamos a exponer así delante de todos. Miren, sí, Dios ha sido bueno, pero no vamos a glorificar el nombre de Dios, o no vamos a decirle ni gracias a Dios, o no vamos a decir Dios obró de esta y esta manera. Y lo que nos enfocamos es de verdad en el final, en el resultado final de esto es lo que yo tuve, ¿verdad? Y somos muy, honestamente, somos muy egoístas muchas veces. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, ¿verdad? Si usted aborrece a su hermano, es homicida, como les decía, aquí me regresé. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, en el pasaje que estamos viendo aquí. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tenemos que tener esto muy pendiente en nuestro diario vivir, ¿verdad? Saber que el momento que nosotros ponemos al mundo antes que a Dios o nuestra relación con Dios, estamos cometiendo un error, ¿verdad? Y que es un pecado, estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Estamos siendo enemigos de Dios y no es lo que Dios quiere para con nosotros. Luego, el Espíritu Santo mora en nosotros, dice aquí. Si seguimos leyendo, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo vive en nosotros, es lo que nos está diciendo aquí Santiago, y nos dice de tener mucho cuidado en ese sentido, porque Él nos está celando, y si nos está celando es porque no estamos dándole la atención, o nuestra voluntad no es de estar con Dios, no es de estar cerca del Espíritu Santo que mora en nosotros, y estamos enfocándonos en otras cosas, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos está celando es porque en un momento nos estamos alejando, nos estamos desconectando, ¿verdad? En ese sentido. El celo es tener cuidado e interés en la realización de una actividad o interés ardiente por una cosa o una persona. Entonces aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, quiere estar con nosotros y lo quiere de una manera ardiente, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que responder a eso, tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros y quiere que nosotros también le correspondamos, ¿verdad? En ese sentido. La palabra nos dice que el Espíritu Santo tiene un interés, pero si tu interés no está hacia Él, pues te estás alejando. Si seguimos, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad está por encima de la soberbia. Y lo podemos ver también en Proverbios 21, verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Pecado en contra de Dios, es a eso que se refiere. Estamos hablando de algo que no le place a Dios. Estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, que viene a ser un pecado. La soberbia no es buena y nos aleja de Dios, nos aleja del Espíritu Santo. Y luego, si vemos, la palabra también nos dice en 1 de Juan 2, 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que hermanos, si estamos enfocándonos en todo esto que dice este verso 16, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere y no viene de Dios, así que mucho cuidado. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengamos cuidado, pongamos nuestras prioridades en el buen lugar. Antes de concluir, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas. ¿Qué buscas conseguir primero? ¿Qué buscas conseguir o qué anhelas? Y luego, ¿para qué propósito? Si tu propósito no es como lo dice aquí Santiago, para glorificar a Dios y que tiene otra intención, pedimos, no recibimos, o hay cosas que vienen a jugar en el propósito que Dios tiene con nosotros y viene a poner una barrera entre lo que Dios tiene con nosotros, porque nosotros estamos actuando como dice aquí y estamos siendo más amigos del mundo. Tenemos que hacernos todas estas preguntas con todos estos pasajes que acabamos de analizar, porque muchas veces el enfoque no lo tenemos en el buen lugar. En esta temporada del COVID, el encierro y todo eso, pues nos ha hecho también reconsiderar lo que es esencial, ¿verdad? Lo hemos oído, lo hemos dicho, y la verdad es que nos damos cuenta que no compramos muchas veces lo que es necesario. Nos hacemos de cosas que no son necesarias o esenciales, porque en el momento decimos, yo lo necesito, pero cuando vayas a comprar algo que pienses, de verdad, pregúntate, ¿es esencial? ¿Es algo necesario? ¿Qué me va a ayudar esto en mi relación con Dios? Creo que varios de nosotros empezamos a gastar con más cuidado después de este encierro y a gastar un poco menos. Porque teníamos que estar en casa, teníamos que comer en casa, salíamos menos, pero creo que nos dimos cuenta que muchas de las cosas que comprábamos pues no tenían la utilidad o no eran lo esencial, como les digo. Lo que es esencial, según la palabra de Dios, es nuestra relación con Dios. Muchas cosas que el mundo ofrece nos hacen caer en tentación y nos hacen apartarnos de Dios en vez de acercarnos a Él. Y la búsqueda de estas cosas, pues al final es lo que consigue alejarnos de Dios, poner nuestras prioridades en lugares equivocados. Empezamos a reflexionar antes de comprar, antes de actuar, y es a eso que quiero que lleguemos en esta noche, ¿verdad? Que lo que hagamos sea siempre para bendición, para crecimiento del uno del otro. Somos hijos de Dios, somos un cuerpo, como dice la palabra, y tenemos nosotros que ayudarnos. Somos hijos de Dios, somos criatura, y si nos rechazamos entre nosotros, lo que estamos haciendo es rechazar a Dios, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, el Espíritu Santo mora en nosotros. Quisiera terminar con esta imagen. Las cosas que compramos, que conseguimos, o las cosas que vienen a impedir o que vienen a nuestras pasiones, como dice aquí Santiago, pueden ser como una bulla en nuestras vidas, ¿verdad? Y esa bulla nos impide escuchar Dios. Y si eso nos sucede, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos metemos en bulla con tantas cosas, pasiones, y escuchamos todo lo que el mundo nos ofrece y escuchamos todo lo que podemos conseguir o lo que deseamos, nuestro corazón, nuestra mente, lo que la gente dice, y al final pues eso nos impide acercarnos a lo que Dios quiere para con nosotros. Tengamos cuidado con la bulla que podemos estar escuchando y enfocarnos, tomar un tiempo con Dios y decir, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Verdad? Yo estoy aquí, quiero escucharte, y tomar ese tiempo. Recordemos que todos los días es un desafío para mostrar a nuestro entorno, a nuestro alrededor, que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que tenemos que vivir de esta manera, ¿verdad? Estos pasajes nos muestran que no estamos inmunizados contra pleitos, ni envidias, ni guerras, ¿verdad? No quiere decir que siendo cristianos vamos a evitar todo eso, pero podemos hacer nuestro posible para evitar pleitos entre nosotros, divisiones, ¿verdad? Ser homicidas, como decíamos. Y creo que si todos decidimos de verdad tener esto en mente y tomar esta actitud de que no soy perfecto, de que ni me puedo decir tampoco bueno,
Y que no tengo que tampoco tratar de rodearme con buenas personas en ese sentido, porque vamos a fallar. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene algo que se le puede criticar, algo que se le puede mejorar, y empezando con nosotros, ¿verdad? Las amistades son buenas y tenemos que cultivarlas, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo queremos manejarlas. No podemos pedirle a alguien de ser perfecto o ser bueno, cuando mismo Jesús dijo, le dijo al joven rico en Mateo 10, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dejemos de buscar cosas que no vamos a encontrar. Y eso es triste decir, ¿verdad? Que no hay una persona buena en ese sentido. Solo hay uno bueno, y es Dios. Y nos frustramos y crea a veces choques entre personas, cuando la verdad estamos pidiéndoles de hacer algo que es imposible ser, es imposible mismo que nosotros lo seamos. Aprendamos a crecer juntos, seamos humildes como veíamos aquí, busquemos la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios pues viene de la palabra, como dice la misma palabra. Espero que esto ha sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mi vida, y voy a terminar con una oración. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por este tiempo, Señor, que pudimos pasar, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias por haberla dejado, Señor, para que podamos escuchar todo esto que tú tenías para con nosotros en esta tarde. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, cada persona que pueda escuchar este video, Señor, que pueda escuchar tu palabra, Señor, a través de las redes, a través de cualquier plataforma que se va a estar compartiendo. Te pido, Señor, que puedas tocar nuestras vidas y que podamos aprender de todo eso, Señor, y hacer mejores, Señor, embajadores de tu amor, Señor, aquí en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con tu palabra y a demostrar ese amor que tú has demostrado para con nosotros, a pesar que no lo merecemos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no somos perfectos, y ayúdanos, Señor, a reconocerlo, Señor, y a pedirte perdón y a trabajar para ser mejores cada día más, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ayudar a nuestro entorno. Te doy gracias, Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pido que esta palabra haya sido de bendición. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones a través de esta semana, de este fin de semana y de estos días que vienen, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante y escudriñar tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Me hacen mucha falta. Les mando un abrazo virtual y espero que todo esto haya sido de bendición. Hasta luego.